Este, bueno, vamos a hacer una pequeña entrevista. Eh, ¿Puede decir su nombre completo, por favor? Sí, claro. Mi nombre es Rebeca Elisa Guerrero Patiño. Muchas gracias. Doctora, voy a empezar a hacer unas pequeñas preguntas, ¿ok? Adelante. Este, bueno, ¿sabe qué es la lluvia ácida? Sí, es un término que se utiliza para un tipo de lluvia que pues, es secundaria a una cuestión de como condensación que existe de algunas sustancias en la atmósfera y al momento de haber las precipitaciones, pues modifica sus características, por así decirlo. Ujú, sí. Ok, este, bueno, ya teniendo el término claro, ¿la lluvia ácida es dañina para la salud de las personas? Pues sí, porque al final de cuentas acarrea esas mismas sustancias que se concentran o que están condensadas ahí, pues llegan a nuestro medio al final de cuentas y de alguna forma vienen interfiriendo con nosotros. Ok, ok. ¿Cómo afecta la lluvia ácida en sí a la salud? O sea, ¿cómo podría llegar a afectarla? Por los mismos componentes que tiene al final de cuentas. De hecho, por ejemplo, eh, es muy... Ay, sí, se dejó de ver. No se preocupe. Esa concentración de esas sustancias concentradas, por así decirlo, pueden generar erosión incluso en las situaciones y objetos, por ejemplo, no sé, edificios, etcétera. Y a la par, al final de cuentas, en nosotros, a veces, por ejemplo, por esa concentración, pues a lo mejor en las mucosas, Ujú. ojos, a nivel pulmonar, pero en general pues es por la concentración de esos elementos que vienen con esa agua o elemento. ¿Eh? Sí, sí, sí. Bueno, este, ok, considerando que la lluvia ácida se forma por la condensación del ácido sulfúrico, puede causar quemaduras graves, suponiendo que esté este, en constante contacto con la piel. Pues así como quemaduras graves, no, no como tal. O sea, aunque son sustancias altamente corrosivas, por así decirlo, tendría que estar en relación, está más en relación a la concentración y de la cantidad de la sustancia, al final de cuentas, y de la cantidad en exposición de tiempo. Entonces, como una quemadura así como tal, porque cae una gota, por eso no es muy factible, al final de cuentas. O sea, por quemadura directa, si es la pregunta, no, no es tan factible. Ok, y a lo mejor puede ser tóxico para alguna persona o para algún tipo de vida. De hecho, aquí depende mucho de la concentración, al final de cuentas, de esas sustancias como tal. Si me preguntas a la vida humana, pues las concentraciones tendrían que ser como más altas. Definitivamente sí modifica, al final de cuentas, parte pues, del ecosistema, por así decirlo, Ujú. ¿no? Porque al final de cuentas, eh, esa precipitación cae, por ejemplo, del suelo, cae, o sea, a las tierras, a la vegetación, y ahí también hay microorganismos que evidentemente sí pueden verse alterados y al final de cuentas alterar el ecosistema e indirectamente al ser humano, al final de cuentas. Claro. La exposición en concentraciones tendría que ser, o sea, de hecho de esas sustancias depende de la cantidad en cuantificada y en tiempo de la exposición para generar alguna lesión. Generalmente, bueno, son concentraciones no tan altas que lo que tiende a hacer más, pues son situaciones como más locales, por ejemplo, digo, pues en los ojos, en vías respiratorias, tracto respiratorio, sobre todo si hay una concentración importante de esa sustancia.
al final de cuentas. Entonces, pues bueno, como vivimos en un medio en donde todo está unido, al final de cuentas el alterar nuestro ecosistema al final tiene una repercusión sobre nosotros. Sí, sí. Bueno, ahora, eh, tomando esto, ¿le ha tocado tener pacientes con alguna enfermedad desarrollada por esto? Diagnosticadas así como directo de problema directo a, no. O sea, yo creo que termina siendo algo multifactorial, ¿no? Al final de cuentas, o sea, no es un, no recuerdo nunca haber tenido un paciente que diagnóstico intoxicación por lluvia ácida. O sea, no. Sin embargo, evidentemente, a lo mejor hay pacientes que, que en el factor de esas situaciones múltiples, pues a lo mejor pudiera estar exacerbado, pero como una parte de su padecimiento, no realmente el diagnóstico principal, así como, por así Sí, decirlo, sí, ¿no? O sí. sea, quemadura por lluvia ácida o cuadro respiratorio por lluvia ácida, no, no, no he tenido, nunca he Ok. tenido. Ahora, ¿cree que, bueno, la contaminación por la que se hace la lluvia ácida va a seguir siendo constante, va a seguir creciendo exponencialmente? ¿Cree que se pueda desarrollar diferentes enfermedades por esto? De hecho, sí, no solamente por esa exposición de esas sustancias, de hecho, la industrialización y el crecimiento aceleradísimo que estamos teniendo está dando muestra de enfermedades que antes no existían. Evidentemente tiene una relación, al final de cuentas, con el medio ambiente. De hecho, por eso se ha potenciado mucho el estudio del medio en relación a la presencia de otras enfermedades. Ha visto enfermedades que a lo mejor antes eran mucho menos frecuentes, ahora son mucho más frecuentes, y entonces se está encontrando ese eslabón, al final de cuentas, que parecería tener mucho que ver en ese medio. Entonces, pues sí, definitivamente a como vamos y seguimos incrementando, 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 pues sí, yo esperaría un incremento en la aparición de síntomas que evidentemente sigan en el estudio de esa relación causa-efecto, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ¿y cree que puedan ser hereditarias estas enfermedades? Hereditarias como tal implicaría un cambio en la situación, por así decirlo, genética. Se ha visto al final que esa modificación pudiera estar asociado por todas esas sustancias o tóxicos, no solamente ese, sino muchos, al final de cuentas, Ujú. que pudieran modificar. Y eso es parte de lo que se estudia como tal. Realmente no es algo que si, por ejemplo, yo lo tengo, lo adquiero, supongamos que estoy muy expuesta a esa situación y tengo algún tipo de conjuntivitis por eso, o precipitada o exacerbada, o qué sé yo, por esa situación, no quiere decir que esa yo se la voy a heredar a mi hijo como tal. Estamos en el mismo medio al final de cuentas. Lo que sí podría ser y cada vez está haciendo más énfasis es en esa modificación, ya que estas sustancias pueden llegar al final de cuentas a actuar sobre los elementos más básicos y entonces modificar la estructura genómica. Entonces, eso es donde al final de cuentas habría que ver la cuestión de herencia. ¿Verdad? Estamos en un medio similar y evidentemente nuestros hijos tienen el riesgo porque están en el mismo medio. La modificación hereditaria implicaría otros mecanismos que sí se está dando al estudio de eso porque están incrementando mucho algunos tipos de patologías que antes no veíamos, ¿verdad? Algunos dicen que no se diagnosticaban y muchos dicen, no, realmente no había una manifestación como tal. Entonces, debe de haber un Claro. elemento que ahora es diferente a lo que había antes. Y pues todos estos elementos de industrialización y sustancias y ¿cómo se llama? Y mal manejo de desechos y un montón de cosas termina teniendo que ver, ¿no? En esa cadena en contra de. Ok. Bueno, y ya para terminar esto, algunos métodos de prevención que podríamos tomar nosotros como para evitar, a lo mejor, no sé, hacer que crezca todavía más esto o que en cierto caso de que pueda
tener una enfermedad nosotros podamos evitarla? Bueno, generalmente, al final de cuentas, hay factores que podemos controlar y otros que no podemos controlar. Evidentemente, aunque sea mínimo la situación de apoyar en la cuestión de la no formación de esas sustancias, pues estamos ayudando a prevenir. Es una forma de prevención. Hay situaciones o regiones o medidas que ha hecho el ser humano para tratar de condiciones que aumentan esa concentración, pues tener otros tipos de medidas. Creo que doy un poquito de vueltas, pero te pongo un ejemplo. La Ciudad de México, que tiene las cuestiones de contingencia en caso de situaciones ambientales, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando llegan a cierta concentración, eso significa que tienen una cantidad mayor de ese tipo de sustancias que evidentemente uh, puede aumentar o favorecer este tipo de enfermedades. Entonces, por ejemplo, se suspenden actividades al aire libre, tienes que tener protección al momento de estar haciendo algún tipo de actividad o ejercicio y ese tipo de situaciones. Y eso sería una medida preventiva, porque de las causas principales, al final de cuentas, pues vendrían siendo esas situaciones locales. Digo, este tipo de sustancias, ¿qué tan corrosivas no son que son las que van deteriorando incluso los muebles, o sea, los edificios, al final de cuentas? Entonces, imagínate que no lo pueda llegar a hacer en determinado momento al cuerpo, pero obviamente depende de la exposición, ¿verdad? El edificio está ahí, Claro. fijo, en movimiento, nosotros notamos de esa forma, dependería mucho de esa cantidad de exposición, o sea, es algo como multifactorial, pero serían las medidas que tendríamos que en determinado momento tomar. Al final de cuentas, vivimos en un sistema y bueno, esa lluvia viene y cae en nuestras aguas, esa lluvia viene y cae en nuestros suelos, en donde después venimos la vegetación. Al final de cuentas vamos a ser parte de esa cadenita, entonces lo ideal para prevenir sería tratar de reducir esa producción. Y eso, al final de cuentas, aunque muchas veces dicen, no, pues es que eso depende de las grandes industrias o de las fábricas que no lo hacen bien o del transporte inadecuado, o sea, N cantidad de cosas, pues bueno, también nosotros podemos ser parte de ese pedacito en determinado momento. Entonces, pues esa sería la forma preventiva, ¿no? En determinado, por así decirlo, ¿no? Ujú. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por aceptar esta entrevista. Y pues, bueno, terminamos por hoy. Muy bien. Ok.